Después de que la infidelidad de mi esposo destruyó nuestro matrimonio, el esposo de su amante apareció en mi puerta. Dijo, tengo un imperio de desarrollo valorado en $300 millones. Di que sí y estaremos en el juzgado mañana a las 9 de la mañana. Me tomó 4 segundos responderle. Elegí el asiento junto a la ventana a propósito. El reservado de la esquina en Alaras, un tranquilo bistró francés escondido entre 2 torres de cristal en el barrio River North de Chicago. Me daba una vista clara de todo el lugar mientras yo permanecía medio oculta detrás de una columna cubierta de hiedra colgante. Mi café se había enfriado hacía una hora. No lo había tocado desde que vi a mi esposo, James, entrar. Estaba en una mesa cerca de la chimenea, riéndose de algo que la mujer frente a él acababa de decir. Su nombre era Diana Mercer. Supe quién era en el momento en que la vi. Era el tipo de mujer que llamaba la atención sin intentarlo, envuelta en un vestido cruzado color camel que probablemente costaba más que mi renta mensual. Era la esposa de Nathan Mercer, fundador y director ejecutivo de Mercer Development Group, una de las firmas inmobiliarias más poderosas del Medio Oeste. Todo el mundo en el sector financiero de Chicago conocía ese nombre. James se inclinó sobre la mesa pequeña y acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja de Diana. Era el mismo gesto que solía hacer conmigo, cuando yo todavía le creía cuando decía que me amaba. No lloré. Había pasado las últimas 3 semanas llorando, y ya no me quedaban lágrimas. A mis 29 años, ya había vivido el equivalente a toda una carrera llena de estrés. 6 años como contadora forense en una firma regional de auditoría, los últimos 2 como asociada senior. Conocida por detectar discrepancias que otros pasaban por alto. Era precisa, metódica y difícil de engañar. Excepto, al parecer, por mi propio esposo. Hace 2 meses, James llegó a casa con el rostro gris de preocupación. Me dijo que su pequeña firma de consultoría logística estaba al borde del colapso, un mal contrato, un cliente que se negaba a pagar, una demanda que amenazaba con arruinarlo por completo. Se sentó en nuestra mesa de la cocina con la cabeza entre las manos y me pidió que firmara un acuerdo de protección financiera. Separaría mis bienes de los suyos para que, si el negocio se hundía y los acreedores venían, no pudieran tocar lo que yo había construido. Dijo que era una práctica estándar. Dijo que un amigo abogado lo había redactado. Dijo que solo necesitaba mi firma para protegernos a ambos. Firmé porque confiaba en él. Firmé porque era mi esposo y nunca me había dado razones para no creerle. Lo que en realidad firmé fue un acuerdo posnupcial en el que renunciaba a cualquier derecho sobre nuestros bienes en común, nuestra cuenta de ahorros compartida y la casa. La casa en la que yo había invertido $60,000 al comprarla, dinero que había ahorrado durante 4 años antes de casarnos siquiera. James solicitó el divorcio esa misma tarde. Una mano apareció de la nada y dejó un vaso de agua en mi mesa. Levanté la vista. Un hombre estaba de pie a mi lado, sin invitación, ya sacando la silla frente a mí. Era alto, con un rostro sereno, casi severo. De esos rostros que aprendieron hace mucho a no mostrar nada. Llevaba un abrigo gris oscuro y se movía como alguien acostumbrado a entrar a una habitación y adueñarse de ella de inmediato. «Llevas 40 minutos observándolos», dijo en voz baja mientras se sentaba. «O eres investigadora privada o eres su esposa». «Su casi ex-esposa», respondí. «¿Y usted?» «Nathan Mercer». Colocó un sobremanila grueso sobre la mesa entre nosotros. «Su casi ex-esposo». Lo miré fijamente. Señaló el sobre. «Página 3», dijo. Lo abrí. La página 3 era una copia certificada de una transferencia bancaria. $340,000 movidos desde una cuenta operativa de Mercer Development a una empresa fantasma llamada Axis Geraisen Consulting LLC hace 6 semanas. La firmante autorizada era Diana Mercer. «Sigue», dijo Nathan. La página 7 mostraba al agente registrado de Axis Geraisen Consulting. El nombre era James Carter. Mi esposo. La habitación pareció inclinarse. Dejé el papel y apoyé las manos sobre la mesa para mantenerme firme. ¿Desde cuándo?, pregunté. Por lo que he encontrado, 14 meses. Su voz era plana,
como la de alguien que ya había superado el shock y había llegado a algo más frío. Ha estado desviando dinero de las cuentas de proveedores de mi empresa hacia esa compañía fantasma por más de un año. Tu esposo procesa el dinero y lo regresa en cantidades menores para evitar alertas. Solo el mes pasado movieron $600,000. Miré hacia la chimenea. James sonreía otra vez. Diana le tocaba la muñeca. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Nathan me sostuvo la mirada por un momento largo antes de responder. Porque Diana aún tiene su nombre en 2 de mis cuentas, y no puedo eliminarla sin la aprobación del consejo, lo cual requiere que un oficial financiero certificado valide la transición. Mi actual CFO es su primo. No puedo confiar en nadie dentro de la empresa ahora mismo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesito a alguien con tus credenciales, experiencia en contabilidad forense y auditoría, sin vínculos con mi empresa ni con Diana. Que rastree cada transacción fraudulenta y la documente de forma que resista en la corte y ante el IRS. Y necesito que esa persona tenga estatus legal dentro de la empresa. ¿De estatus legal?, repetí. Eres legalmente libre. El divorcio se presentó el martes pasado. Yo también inicié el mío. Me miró directamente. Si te casas conmigo por lo civil, en papel, te conviertes en mi esposa. Eso, bajo la ley corporativa de Illinois, te da derecho a solicitar una revisión conjunta de bienes matrimoniales, incluyendo activos empresariales. Es la vía más rápida y limpia que tengo. Hizo una pausa. El juzgado abre a las 9 mañana. Ya verifiqué la disponibilidad. Volví a mirar la mesa junto a la chimenea. James estaba firmando la cuenta, levantándose para ayudar a Diana con su abrigo. La imagen de un hombre que creía haber ganado. Pensó que se había casado con alguien que agacharía la cabeza, confiaría demasiado y aceptaría lo que le dieran. Olvidó a qué me dedico. Tengo una condición, dije, volviendo a Nathan. Acceso total. Cada cuenta, cada contrato, cada archivo de proveedores de los últimos 3 años. Nada bloqueado, nada filtrado. Trabajo a mi ritmo, y no interfieres en mi proceso. Nathan me observó como si analizara planos en busca de fallas, puntos de presión, lugares donde algo podría ceder. No encontró ninguno. A las 9, dijo, poniéndose de pie y abrochándose el abrigo. No llegues tarde. Salí del bistró antes que ellos. De pie en la acera, bajo el frío de enero, vi mi reflejo en el vidrio oscuro, una mujer con un abrigo gris sosteniendo un sobre lleno de pruebas contra su propio esposo. Había entrado buscando respuestas y salí con una guerra. Ya había perdido todo lo que me daba miedo perder. Eso me convertía en el tipo de persona más peligrosa. La ceremonia civil en el juzgado del condado de Cook duró 11 minutos. Nathan y yo estuvimos de pie en una sala sencilla con un secretario y 2 testigos sacados del pasillo. Cuando el secretario dijo que podíamos firmar, tomé la pluma sin dudar. En el momento en que mi firma quedó junto a la de Nathan Mercer en el acta de matrimonio, sentí algo parecido a lo que imagino siente un cirujano cuando el bisturí toca la piel, no exactamente emoción, sino una concentración limpia y precisa. Afuera, en las escaleras del juzgado, tomé una foto del documento contra la barandilla de mármol blanco, clara y oficial, y la envié al número que aún tenía guardado en mi teléfono como casa. Escribí una sola línea debajo. Pensé que debería saber que yo también estoy pasando la mañana en el juzgado. Felicidades por el divorcio. Disfruta la casa. Nathan me observaba a unos metros, con las manos en los bolsillos. Te mueves rápido. En trabajo forense, tienes que hacerlo, respondí, guardando el teléfono en mi bolso. Vamos a ver cómo están realmente tus libros. El Mercer Development Group ocupaba los últimos 4 pisos de un edificio en Baker Drive. El vestíbulo era de piedra clara y líneas limpias, el tipo de arquitectura que comunica poder a través de la sobriedad. Nathan me presentó al personal reunido cerca de la recepción de forma simple y sin ceremonia. Que ella es Lily Mercer, mi esposa y nuestra directora financiera interina. Todas las aprobaciones de presupuesto y autorizaciones de proveedores pasan por ella de inmediato.
recibirán el memorándum oficial dentro de la hora. La sala quedó en silencio. En una esquina, una mujer de unos 40 y tantos, de complexión compacta y con lentes de lectura sobre la cabeza, me observaba con una expresión que ya había pasado de la sorpresa a algo más duro. Ya había leído su expediente camino a la oficina. Se llamaba Carol Sims. Había sido jefa de cuentas por pagar durante 6 años, procesando casi todas las facturas de la empresa, y había recibido 2 bonos sin explicación en los últimos 18 meses por un total de $32,000. Caminé directamente hacia ella. Carol, necesito acceso completo al sistema, usuario del ERP, todos los tokens de aprobación digital y los archivos históricos de cuentas de proveedores de los últimos 36 meses. Quiero todo en mi escritorio en 20 minutos. Carol cruzó los brazos. Señora Mercer, Diana sigue siendo funcionaria nombrada en 2 cuentas operativas. Necesitaría su autorización para cualquier cambio de acceso. Esto es muy repentino, y tengo una responsabilidad con... ¿Con quién? Pregunté con amabilidad. El proceso de divorcio de Diana Mercer se presentó esta semana. No tiene un rol operativo en la empresa, solo una participación residual que está bajo revisión legal. Las cuentas operativas son de la empresa, no de ella. Coloqué la carta de autorización firmada por Nathan sobre su escritorio. Tienes 20 minutos. Si prefieres, también podemos pedirle al despacho legal externo que te lo explique mientras el equipo de IT cambia las contraseñas de todas formas. Tú decides. Carol miró por encima de mí hacia Nathan, que estaba de pie con los brazos cruzados, sin decir nada. Eso fue respuesta suficiente. 23 minutos después, me entregó un llavero, 2 tokens de seguridad y una lista de contraseñas del sistema. No hizo contacto visual. Para las 4 de la tarde ya tenía una imagen clara del daño. Era peor de lo que Nathan había estimado. Axis Horizon Consulting había estado recibiendo pagos registrados como servicios de asesoría estratégica y retenciones por análisis de mercado. Las facturas estaban formateadas de manera profesional y eran consistentes, lo que significaba que alguien con conocimientos financieros había diseñado el esquema con cuidado. Pero cuando crucé las fechas de esos servicios con el calendario real de proyectos de Mercer Development, no había nada. Ni entregables, ni registros de reuniones, ni reportes, ni correos electrónicos que hicieran referencia al trabajo supuestamente realizado. Pura ficción en papel. Dinero real saliendo de la empresa. El total en 14 meses era de $1.4 millones. Me quedé hasta las 11. Nathan regresó a las 9 con comida para llevar y dejó un recipiente en la esquina del escritorio que me habían prestado, sin decir nada. Comimos en un silencio cómodo, del tipo que solo existe entre personas demasiado concentradas en un problema como para perder tiempo en conversación trivial. Avísame cuando llegues al fondo de esto, dijo antes de irse. Ya lo hice, respondí, pero quiero que sea irrefutable. Se detuvo en la puerta. ¿Qué tan grave? Lo suficiente como para que necesite un muy buen abogado penalista. Asintió una vez y se fue. Volví a los números. James me llamó 6 veces esa noche. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón. A la mañana siguiente, convoqué a una reunión general en la sala principal de conferencias. Puse mis hallazgos impresos sobre la mesa, una pila de casi 8 centímetros de facturas marcadas, registros de transferencias y análisis comparativos. Y le dije al equipo exactamente lo que había encontrado y lo que iba a pasar a continuación. Cualquier persona que se presente voluntariamente con información sobre transacciones irregulares recibirá amnistía y conservará su puesto. Cualquiera que haya participado activamente en la falsificación de registros será remitido a la Fiscalía Estatal. Para el mediodía, 2 analistas y una coordinadora de cuentas por pagar tocaron a la puerta de mi oficina. Con sus declaraciones, la historia completa empezó a armarse. James no solo había sido el lavador de dinero personal de Diana. Había estado operando un esquema paralelo a través de 3 de sus propios contactos de proveedores en otras empresas, usando a Mercer Development como el motor central de efectivo. El dinero salía mediante facturas falsas, se dividía entre las cuentas personales de Diana y las cuentas empresariales de James. Y luego una parte se movía al extranjero a través de una sociedad holding registrada a nombre de su madre en Tennessee. Su madre,
de 64 años, jubilada, casi con certeza no tenía idea de que su nombre estaba vinculado a una cuenta en el extranjero. Me quedé un momento procesando esa información, con el eco de algo que había visto en los documentos originales que Nathan me había mostrado, el mismo instinto de esconderse detrás de la familia. Eso hizo que pensara aún menos de James, algo que no creí que fuera posible. Carol Sims renunció por correo electrónico a la 1:47 de la tarde, alegando motivos personales. Hice que el equipo de IT bloqueara su acceso antes de que terminara de redactar el mensaje. 2 días después, Diana llamó a la línea de la oficina. No tienes ni idea de en qué te has metido, dijo, con una voz suave y controlada, la voz de una mujer que nunca había dejado de ser la persona más poderosa en la habitación. Nathan no te ama. Te está usando como un instrumento legal. Cuando esto termine, te va a desechar como cualquier otra herramienta. Diana, respondí, soy contadora forense. No necesito que Nathan me ame. Necesito que me dé acceso completo al sistema y que no se interponga en mi camino, y eso es exactamente lo que ha hecho. Miré la pila de registros bancarios impresos sobre mi escritorio. Encontré las transferencias de Axis Geraisen. Encontré la red secundaria de proveedores. Encontré la cuenta en el extranjero en Clarksville, Tennessee. Y ahora mismo estoy revisando una serie muy interesante de transacciones que parecen conectar la empresa de administración de propiedades de tu hermano con 3 de nuestras cuentas de proveedores más grandes. Hubo una pausa. ¿Cómo está tu hermano, por cierto? La línea quedó en silencio durante 3 segundos completos. Estás cometiendo un error, dijo finalmente. Cometó muy pocos errores, respondí, y colgué. La verdadera crisis llegó el jueves por la tarde. Uno de los analistas que había reclutado como fuente informal me envió un mensaje a las 2:15 de la tarde. Diana había programado una reunión de emergencia con los 2 mayores inversionistas externos de Mercer Development para el viernes a las 4 de la tarde. Su agenda declaraba, una preocupación por la transición de liderazgo, seguida de una votación para remover a Nathan como CEO operativo y reemplazarlo temporalmente con un directivo designado por la Junta. Según el acuerdo operativo original de la empresa, solo se necesitaba que 2 de los 4 inversionistas externos estuvieran de acuerdo. Si lo lograba, Nathan perdería el control operativo de la empresa. Y con eso, mi autoridad como CFO desaparecería. Cada pieza de evidencia que había reunido podría ser cuestionada, retrasada, enterrada en litigios durante años. Diana, al parecer, había decidido que si no podía sacar el dinero, desmontaría la empresa desde dentro. Fui directamente a la oficina de Nathan. Necesito la información de contacto de ambos inversionistas, dije antes siquiera de sentarme, y necesito 1 hora con cada uno antes de las 4 de mañana. Nathan levantó la vista de su monitor. Margaret O'Sea se reunirá con cualquiera. Richard Holt es el problema. Conoce a Diana desde hace 15 años. Es madrina de su ahijada. La apoyará por lealtad. ¿Qué le importa más a Richard Holt que Diana? Nathan guardó silencio un momento. Su fondo. Maneja un portafolio de capital privado de $200 millones. Cualquier escándalo que toque una de sus inversiones es catastrófico para sus otros inversionistas. Entonces necesito mostrarle exactamente qué tipo de escándalo ya está aquí. ¿Y cuál estaría invitando si vota por poner a un directivo no verificado a cargo de esta empresa mientras hay una investigación federal de delitos financieros en puerta? Nathan frunció ligeramente el ceño. ¿Hay una investigación federal en curso? La habrá, respondí. Esta noche voy a presentar la denuncia ante el IRS. Nathan me observó por un momento a través del escritorio. Afuera, a través de las ventanas de piso a techo, el río Chicago se veía plano y gris bajo un cielo bajo. Te conseguiré la información de contacto, dijo finalmente. Me reuní con Margaret O'Sea en su oficina del centro a las 10 de la mañana del viernes. Era una mujer directa y precisa, que había hecho su fortuna en el comercio de materias primas y tenía muy poca paciencia para la ambigüedad. Le presenté la evidencia en 30 minutos. Hizo 2 preguntas para aclarar, me dio las gracias y me dijo que no asistiría a la reunión de Diana. Richard Holt fue más difícil. Me recibió en una sala de juntas en su firma al mediodía,
con la impaciencia apenas disimulada de un hombre que había aceptado una reunión que ya había decidido que era una pérdida de tiempo. Tendría unos 60 y tantos, cabello plateado y esa confianza específica de alguien a quien han cedido el paso durante tanto tiempo que olvidó que era una elección. Conozco a Diana Mercer desde hace 11 años, dijo antes de que yo abriera mi carpeta. Lo que sea que esté pasando entre ella y Nathan es un asunto privado, y no creo ni por un segundo que ella. Señor Holt, interrumpí con calma. Coloqué una sola hoja frente a él. Era el resumen de la denuncia al IRS que había presentado a las 8 de esa misma mañana, con un número de referencia en la parte superior. Diana Mercer está bajo revisión forense activa por delitos financieros, incluyendo fraude electrónico y conspiración. Esta denuncia fue aceptada esta mañana. Cualquier votación en la reunión de hoy para instalar a un directivo elegido por ella en un puesto operativo en Mercer Development será revisada por examinadores federales como una posible obstrucción de esa investigación. Lo dejé leer. Si el nombre de su fondo aparece en ese contexto, sus otros inversionistas harán preguntas. Richard Holt leyó la hoja 2 veces. Esto ya está presentado, dijo. No era una pregunta. Presentado y confirmado a las 8:07 de esta mañana. Tengo la confirmación en mi correo si desea verla. Volvió a mirar el documento por un largo momento. Luego cerró la carpeta que sostenía y la dejó a un lado. No asistiré a la reunión esta tarde, dijo. La reunión de emergencia de Diana no tuvo quórum. Sin ambos votos externos, la moción fracasó antes siquiera de ponerse a discusión. A las 4:23 de la tarde, recibí un mensaje reenviado de la asistente de Nathan. Diana había despedido a su abogado y contratado a un despacho de defensa penal. Ya no iniciaría ninguna acción contra Mercer Development. El PES había entendido que la red ya estaba cerrada. Lo que ocurrió después pasó rápido, como suele suceder cuando alguien se queda sin opciones. Diana llamó a James en pánico. Sé lo que se dijo porque James lo relató después, con lujo de detalle, a los investigadores federales. Ella lo culpó por la transferencia bancaria fallida que había intentado hacer 2 días antes para mover fondos a una cuenta personal. Yo había marcado esa transacción y la había congelado a través del banco externo con una orden autorizada, y le dijo que estaba por su cuenta. Ella ya tenía suficientes problemas. Él era un riesgo. Había terminado con él. James, que había pedido préstamos fuertes usando su equipo de trabajo y la casa de su madre en Tennessee como garantía para financiar su parte del esquema, gastando dinero que esperaba recuperar del flujo de Mercer. De repente se enfrentó a préstamos en incumplimiento, sin ingresos y sin socia. Durante 2 días me dejó mensajes cada vez más desesperados. Pasaron de enojados a suplicantes, hasta algo que sonaba casi infantil. Los guardé todos para los investigadores. El sábado por la tarde, conduje hasta una cafetería en Evanston donde James me había pedido que nos viéramos. No porque sintiera algo por él, sino porque necesitaba escucharlo decirlo en persona. Y porque tenía una pregunta legal que hacerle. Ya estaba ahí cuando llegué, encorvado sobre un vaso de café que claramente llevaba 1 hora sosteniendo. Parecía haber envejecido 5 años en 2 semanas. Me senté frente a él sin quitarme el abrigo. No tenías que hacer esto, dijo. Lo que sea que Nathan te haya dicho, lo que sea que él. James. Puse una carpeta delgada sobre la mesa. La denuncia al IRS te incluye a ti y a Diana. También hay un proceso estatal por fraude relacionado con la empresa fantasma, y el banco que tiene tus préstamos está a punto de reclasificar tu cuenta como incumplida. Lo miré directamente. Ya lo sabes. Deslicé la carpeta hacia él. Hay un camino en el que enfrentas mucho menos tiempo en prisión. Cooperación total con ambas investigaciones, documentación completa de cada transacción que puedas respaldar, y un acuerdo firmado de transferencia de activos devolviendo los fondos que sacaste a través de Mercer Development. Se quedó mirando la carpeta sin tocarla. ¿Y tú qué ganas con eso?, preguntó. Cerrar los libros, respondí. Es lo que hago. James tomó la carpeta. Sus manos no estaban firmes. Hay una memoria USB, dijo, apenas en un susurro.
Guardé un respaldo de todo, dijo. Cada transferencia, cada reparto con Diana, cada cuenta fantasma. Está en casa de mi mamá, en Knoxville. Ella no tiene idea de lo que es. Le dije que era un respaldo de trabajo. Sostuve su mirada. Si hoy me das una declaración escrita completa y firmas una autorización para recuperar la memoria, haré que mi abogado solicite tu designación como colaborador antes del lunes por la mañana. No eliminará los cargos, pero sí tendrá mucho peso en la sentencia. Firmó la declaración ahí mismo, en la mesa, con mi pluma. Cada hoja parecía costarle algo. Para la última, ya no fingía. Lo siento, dijo. No especificó por qué, y no le pedí que lo hiciera. Sé honesto con todo lo que le digas a los investigadores, le dije, poniéndome de pie. Es lo único que aún puedes hacer bien. Lo dejé ahí y me senté en mi auto un rato antes de poder manejar. No exactamente por tristeza, sino por ese tipo de agotamiento que llega cuando algo largo y desagradable finalmente termina y tienes que descubrir cómo se siente la normalidad otra vez. El arresto fue un martes. La imagen de Diana esposada, saliendo de su casa en Lincoln Park, apareció en las noticias locales antes del mediodía. Los cargos incluían fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y evasión fiscal. James fue detenido por separado y trasladado al edificio federal en el centro, donde ya había acordado dar su declaración completa. Nathan y yo vimos la cobertura desde su oficina. Sirvió 2 vasos de bourbon sin preguntarme si quería uno y dejó el mío en la orilla del escritorio. Se acabó, dijo. Se acabó, repetí. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera, la ciudad brillaba fría, y el río reflejaba la luz de la tarde. Puedes empezar la documentación de transición cuando quieras, dije, dejando mi vaso. Ya preparé una estructura de entrega para el puesto de CFO. Cuando contrates a alguien permanente, puedo ponerlo al tanto de la auditoría y cerrar mi acceso. Nathan no dijo nada. La empresa está estabilizada, continué. Las transacciones fraudulentas están completamente documentadas. Ya no me necesitas en este rol. Ya veo, respondió. Su voz era neutral, como cuando pensaba cuidadosamente. Prepararé la solicitud de divorcio esta semana, añadí. El matrimonio cumplió su propósito. Ha sido más que justo y no pienso hacer ningún reclamo sobre la empresa ni sobre un acuerdo. Es algo sencillo. No lo miré al decirlo. Reuní los archivos sobre mi escritorio y los acomodé con cuidado. Y me dije que la presión en el pecho era solo el final de semanas de adrenalina, que desaparecería después de dormir. Deja los archivos, dijo Nathan. Me detuve. Dije que los dejes. Se levantó detrás del escritorio y rodeó hacia mi lado. Has estado preparando tu salida desde esta mañana. Te he estado observando. Teníamos un acuerdo. El trabajo está terminado. El trabajo está terminado, repitió. Tú no. Me giré para verlo. Su expresión ya no tenía ese control cuidadoso que usaba en reuniones. Parecía que algo se había soltado. Eres la persona más capaz con la que he trabajado, dijo. Reconstruiste toda la estructura financiera de esta empresa en 3 semanas mientras desmantelabas una red de fraude de 14 meses y protegías a 2 inversionistas de sus propios errores. Lo hiciste con calma, de forma metódica, sin hacerme sentir ni una sola vez que necesitaba supervisarte. Hizo una pausa. Tengo 300 millones en activos y una empresa que funciona con base en la confianza. La contratación más importante que haré en mi vida es la persona que supervise todo eso. Puedes contratar a un CFO permanente, dije. Uno real. Tú eres una real. Me sostuvo la mirada. Y también eres mi esposa, lo cual no es algo que esté dispuesto a dejar como una simple formalidad. Lo observé por un largo momento. Firmamos un documento por razones tácticas. Sé por qué lo firmamos, respondió. También sé que en algún punto, entre la primera mañana que entraste a este edificio y limpiaste todo un departamento antes del almuerzo, y el momento en que convenciste a Richard Holt de abandonar a la mejor amiga de su ahijada con una sola página, dejé de verte como un instrumento legal. No apartó la mirada.
Esta empresa te necesita. Y yo también te necesito. El silencio llenó la habitación. No estás diciendo que me amas, dije despacio. Estoy diciendo que eres la única persona que he conocido en 11 años dirigiendo esta empresa que nunca ha intentado manipularme, halagarme ni protegerme de la verdad. Estoy diciendo que confío completamente en ti, y eso no es algo que diga. Y estoy diciendo que la idea de que salgas de este edificio hoy y no regreses es lo primero en mucho tiempo que realmente me preocupa. Hizo una pausa. Interpreta eso como quieras. Lo hice. Y significaba bastante. La solicitud de divorcio nunca se envió. Los documentos de transición quedaron en un cajón. Me quedé. El puesto de CFO permanente se volvió oficialmente mío 6 semanas después, con aprobación total de la Junta. La ceremonia fue tan poco romántica como todo lo demás en Nathan, una carta firmada y un breve correo anunciándolo. Y no lo habría querido de otra forma. El juicio de Diana duró 8 días. Fue declarada culpable de todos los cargos. James recibió una sentencia reducida a cambio de su cooperación total y la memoria USB, que contenía registros tan completos que los investigadores federales la calificaron como la documentación más limpia que habían visto en un caso de fraude de ese tamaño. El nombre de su madre fue limpiado de cualquier implicación en 48 horas. Visité a James una vez antes de la sentencia para finalizar los últimos documentos civiles. Estaba más delgado, más callado, sin nada que aparentar. Me preguntó por qué había negociado para que su sentencia fuera reducida cuando no tenía que hacerlo. Porque quiero que el dinero regrese a la empresa, respondí. Un hombre en prisión por 20 años no puede pagar nada. 7 años, sí. Eso no es compasión. Son matemáticas. Lo aceptó. Creo que se sintió aliviado de que, por fin, le hablara en un lenguaje que podía entender de mí. Al salir del edificio del condado hacia una brillante tarde de marzo, llamé a Nathan. Contestó al segundo tono. Ya terminé, dije. Ven a casa, respondió. Ya llegaron los números trimestrales del proyecto Riverside y quiero que los revises antes de la llamada de las 5. Sonreí. Eso es lo menos romántico que alguien me ha dicho. En nuestro margen del Q3 subió 18%, dijo. Gracias a tu reestructuración. Yo diría que eso es bastante romántico. Me reí. Y lo sentí de verdad. Empecé a caminar hacia el estacionamiento. El capítulo doloroso estaba completamente cerrado. James y Diana estaban enfrentando las consecuencias de lo que habían hecho. Los libros estaban en orden. La empresa estaba limpia. Y yo iba de regreso a casa. No a la casa que había perdido por confiar en la persona equivocada, sino a un lugar que había elegido para mí. De pie, en mis propios términos. Junto a alguien que nunca me pidió ser menos. Un matrimonio construido sobre un contrato y un interés mutuo, según cualquier lógica, no debería convertirse en algo que elegirías de nuevo por voluntad propia. El nuestro sí. Y supongo que esa es la parte que ninguna hoja de cálculo puede explicar.